Soy perfectamente consciente de que un video de este tipo, puesto en un canal marginal en YouTube, que van a ver poquísimas personas, no deja de ser un hecho testimonial mínimo, sin ningún impacto en la cuestión específica, pero es una circunstancia en la cual creo que es necesario sentar posición porque la situación ha llegado a un momento en el cual el silencio de quienes estamos interesados en la cuestión, y me refiero a interesados no meramente como personas que se quieren informar o que tienen algún contacto emocional, sino que hemos dedicado alguna reflexión un poco más seria y profunda a la cuestión, es necesario tomar una posición no solamente intelectual, sino también política, cuando se produjeron los hechos del 7 de octubre del 2023, respecto de ese ataque de milicianos de Hamas en Israel, que llevó a la muerte de muchísimas personas en Israel. Creo que se contabilizaban entre 1.200 y 1.300 personas, y la toma de rehenes que se produjo a consecuencia y que desató un conflicto que a su vez fue instrumentalizado. Instrumentalizado quiere decir que fue utilizado como excusa para desarrollar una política que profundiza el problema preexistente entre las poblaciones israelí y palestina, básicamente asentado en los criterios que utilizan las élites que están en el control del gobierno de Israel. En este sentido estamos en una situación en la cual yo decía en aquel momento, muy cerca del 7 de octubre del 2023, que sería terrible para el pueblo judío, dada su experiencia y su historia, caer él mismo en la ejecución de un genocidio. Bueno, eso ocurrió. Y de lo que se trata aquí entonces es, en principio, de decir como opinión, pero como opinión firme, que en el momento actual cualquier opinión informada que se emita, que no implique exigir un cambio completo en la política del gobierno de Israel respecto de específicamente la situación que se da en Gaza, es complicidad con un genocidio. En este sentido, me interesa distinguir las cuestiones que sociológicamente importan, es decir, distinguir entre la opinión informada de quien realmente tiene conciencia de la trayectoria histórica de la cuestión y que se consiga, bueno, separar un poco de la emocionalidad inmediata. Eso es lo que pasa en muchísima gente. Creo que es absolutamente contraproducente y lleva a otros males, y males a veces, no sé si peores, pero otros males que dañan a otras personas, simplemente acusar a poblaciones enteras bueno, porque existan posiciones predominantes que son ideológicamente conducidas. La tarea en este sentido es advertir que existen las élites y que estas élites no solamente concentran dinero y poder, sino también capacidad de convencer ideológicamente a otros sectores de la población. Esta es una de las grandes eh, fallas y deudas de la democracia como tal, al ser meramente dominal, es decir, al no imponer a las élites concentradas eh, criterios sociales más amplios, en el sentido de imponer políticas que sean realmente defensoras de intereses más generales que los de esas propias élites. Nos encontramos en esta situación en la cual el gobierno de Israel, con la complicidad absoluta de las élites locales, europeas, norteamericanas, prácticamente de buena parte del mundo, las élites, en el sentido de la complicidad, en el sentido de que no hay ninguna acción contra la política israelí. Es cierto también que no es
el único genocidio que se está desarrollando actualmente en el mundo, empezar los casos de Sudán o de Myanmar. Estamos en una situación complicada, más otros que están todavía más lejos del radar, otras situaciones, que uno podría juzgar incluso que humanitariamente son peores, pero en mi condición de intelectual judío que ha investigado en este tema específico, me corresponde omitir una opinión. Y esa opinión es precisamente que eh, hay que exigirle al gobierno de Israel un cambio completo en la política, aunque el impacto de esa exigencia sea nulo. Por eso insisto, no tengo mucho más para agregar técnicamente ahora a la cuestión, quizá en otro momento pueda hacer otro tipo de presentación que incorpore más información. El hecho, por ejemplo, es que se consiguió desde hace muchos meses ya un velo informativo en Gaza, también en Cisjordania, mediante, bueno, la intimidación, el asesinato, la destrucción selectiva de los medios de comunicación e información que pudieran estar en el territorio, en el terreno propiamente. Entonces no tenemos los datos completos de lo que está ocurriendo en Gaza, tenemos aproximaciones, pero en cualquier caso, dada la extensión de la campaña militar, la intensidad y las propias declaraciones de los ejecutores de estas políticas, ya no queda ninguna duda acerca de que se transitó de la ocupación, del enclave, con ese apartheid forzado territorialmente también, a una política que intenta la limpieza étnica al menos, mediante el desplazamiento forzado, en principio dentro de la propia franja, pero se ha declarado la intención de retirar a esa población de ahí, llevándola a terceros territorios. Eso es una limpieza étnica en toda regla, pero continuada eh, con un genocidio, con una destrucción sistemática de la población local. ¿Sí? No sé si alcanza todavía a caracterizarse como un intento de exterminio, es decir, la aniquilación total de la población existente, la población objetivo, pero al menos de genocidio hace ya muchísimo tiempo que debería estar hablándose con mucha fuerza, por supuesto. Esto implica aceptar la inmediata acusación de antisemitismo de la cual los intelectuales y comunicadores judíos no nos estamos librando en lo absoluto, para nada. Obviamente, cualquier voz no judía que se levante en este sentido es igualmente considerada antisemita. Cualquier oposición a las políticas del gobierno israelí son propagandísticamente tratadas como antijudaísmo o antisemitismo, lo cual es bastante ridículo a estas alturas, considerando que no se tiene ningún prurito en establecer comunicaciones de tipo islamofóbicas de manera genérica, sin ningún tipo de problemas, mientras que aquí no se trata de acusar de nada esencial al pueblo judío o a la raza judía, cosas que no han existido nunca, sino específicamente a las políticas del Estado desarrolladas por el gobierno israelí. Son políticas de Estado desarrolladas por el gobierno israelí, apoyadas por buena parte de su población, hay que decirlo. El impacto ideológico de esto ha sido muy grande en Israel. Me refiero de esto, de todo el proceso de colonización intelectual vinculado al vínculo esperado con la población palestina, por no extender a la árabe, pero desde el 7 de octubre del 23 el gobierno israelí desató una guerra que es territorial en Gaza, también en Cisjordania, eh, que se extendió a Siria, con bombardeos en Siria, ni hablar el Líbano, con las famosas operaciones y bombardeos que se realizaron allí. Es decir, está actuando Israel como una potencia hegemónica, incontestada en la región, porque los ataques de hutíes, por ejemplo, fueron escasos y no voy a decir ridículos, pero sí poco efectivos, como lo era antes la resistencia de Hamas, esos continuos bombardeos de los que se hablaba en Israel y eh, en el aparato de propaganda israelí, eran una cuestión mínima comparada con cualquier operación de retaliación de las que nos tenía acostumbrados, tristemente acostumbrados, cada 3 o 4 años desarrollar el gobierno israelí. En este sentido, la larga continuidad del
gobierno de Netanyahu, con ese breve interregno que tampoco cambió las cosas políticamente, nos pone en esta situación de entender cuál es el estado de la cuestión. En lo personal me gusta destacar esta cuestión de aprender a distinguir sociológicamente entre lo que son las élites, sus intereses y su capacidad propagandística de lo que son los pueblos. Porque si no caemos en odios generalizados que no solamente son erróneos, sino que son inconducentes. Y quizá otra aclaración que hay que hacer, que esto ya no se trata de siquiera de sionismo. Se trata de una política de Estado desarrollada dentro de ese Estado. Es decir, no es ya ese movimiento que quería la instalación, la creación de un hogar nacional judío. Esto es otra cosa. Ni siquiera se trata de los judíos. Se trata de una política del Estado de Israel. Y eso cambia mucho la perspectiva, pero bueno, la convicción ideológica y las tradiciones, incluso intelectuales, hacen que mucha gente confunda esto con sionismo, con judaísmo. ¿Mm? Con sionismo, por supuesto, está muchísimo más próximo. Se puede alegar que como movimiento originalmente vinculado al colonialismo y al imperialismo europeos tienen mucho de eso no, he dicho esta cuestión muchas veces, no creo que esté en discusión tampoco, por lo menos por parte de la gente que está informada al respecto. El tema es qué es lo que se hace con el estado actual de la lucha, considerando la tremenda asimetría de fuerzas que existe. Pretender un vuelco en la situación inmediato es una cuestión de magia. No creo que sea tampoco una cuestión puramente racional exigir un cambio en la política del gobierno de Israel. En este sentido, insisto, esto es meramente testimonial, así que bueno, quería dejar sentado esto aquí promediando ya mayo del año 2025, que para no ser cómplice de un genocidio, reclamo un cambio completo en la política del gobierno israelí respecto de la población palestina. ¿Sí? Que se termine con el genocidio, se termine con la guerra, con todas las formas de opresión eh, espeluznantes que se están aplicando en Gaza y en Cisjordania, porque lo que queremos es que haya pueblos, gente, seres humanos viviendo en paz, pero eso no es lo que tenemos.